Tus decisiones son importantes y las mejores decisiones las toman quienes están mejor informados. Únete a este grupo, suscríbete al Diario de Centroamérica y toma las mejores decisiones. El Ministerio de Cultura y Deportes y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la celebración del 7º Festival de Junio, presentan el gran concierto de tríos con el Trío Montecarlo, Los Inseparables de Cobán, Los Castelo, Nuevo Sol, interpretando boleros inolvidables con voces, guitarras, requintos y maracas. Domingo 12 de junio, 16 horas, Teatro de Cámara, con el apoyo de TGW. Para conocer a fondo la realidad, Agencia Guatemalteca de Noticias, toda la verdad de los hechos sociales, políticos, económicos y ambientales para garantizar tu derecho a informarte, sin sesgos ni apasionamientos. Ingresa a www.agn.gov.gt y visita nuestras diferentes secciones. Detenidos. Identificaron 1.880 personas detenidas. ¿La violación de lo que es la harina CSG? No hay escasez. Síguenos en Facebook y Twitter. En directo, los hechos que se convierten en noticia. En directo, lo más importante que ocurre en nuestro país. La entrada principal fue En directo, todo un equipo de reporteros que trabaja para informarle en el momento que ocurre la noticia. Las autoridades de las diferentes... Te comento que Facebook afirma que está... Diariamente, escucha las noticias más sobresalientes del día en Noticias W. En directo, con Carlos Morales Monzón. Bienvenidos a una emisión más de Noticias W en directo. Noticias W. En directo, lunes a viernes a las 11 de la mañana en TGW 107.3. La voz de Guatemala. Ahora los oyentes de TGW pueden interactuar, informarse y compartir con nosotros a través de las principales redes sociales. Síganos en Facebook y en Twitter. Encuéntrenos como Oyentes de TGW. Una manera de estar conectados con la voz de Guatemala. Ahora tú, el deporte y TGW tienen su propia cancha. Acompáñanos y mantente bien informado de las diferentes ramas deportivas que mueven a toda la afición guatemalteca. No te quedes fuera de la jugada y escucha a los mejores técnicos y expertos del fútbol. Juan Carlos Galvez, Tito García, Pepe Mitrovich, Constantino Monzón y Milton Meléndez, quienes harán de cada tarde la mejor cancha para estar bien informados. Deportes W, la... Despacho Presidencial. Despacho Presidencial. Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde el despacho presidencial, desde la TGW, La Voz de Guatemala. Hoy le vamos a dedicar el programa a todo el ambiente económico del país. Hemos invitado al señor presidente del Banco Guatemala, don Edgar Martín, y el vicepresidente, don Julio Suárez. Así que bienvenido, don Ronaldo. Bueno, creo que es importante que la conferencia internacional que se dará a cabo en Guatemala el 22 y 23 sobre la seguridad de Centroamérica ha tomado una fuerza muy importante. El día domingo estuvieron de visita en Costa Rica compartiendo con la presidenta Laura Chinchilla los detalles de esta cumbre y sobre todo la visión de seguridad y justicia en el área centroamericana. También creo que es importante que ha sido una semana de muchos resultados en capturas de estos delincuentes de los Zetas. El día de ayer también se captura uno de los más buscados por la DEA y se va avanzando en el combate contra el crimen organizado. Así que
Hoy platicaremos sobre la situación económica. Guatemala, yo siempre he dicho que es un país mágico. Tiene cualquier tipo de problemas, pero solo en el año 82, hasta donde no me acuerdo, hemos tenido un crecimiento negativo. De ahí nunca, pero ni terremotos, ni guerra, ni confrontaciones, etcétera, ha dañado la economía guatemalteca. Y ese es un gran tesoro que tiene Guatemala. Y creo por eso quisimos invitar hoy a las autoridades del Banco de Guatemala para compartir muchos de los datos que se hablan de macroeconomía. A veces el ciudadano común y corriente no entiende, él le interesa el bolsillo diario, le interesa su sueldo diario. Pero lo que hay que estar conscientes es que si no hay una macroeconomía sana, la microeconomía sale afectada. Bienvenido, Edgar. Señor presidente, muy buenos días. Estimados radioescuchas de TGW y el programa Despacho Presidencial, muy buenos días. Agradeciéndole al presidente Colom la oportunidad que nos brinda para poder compartir con los radioescuchas sobre la macroeconomía del país y sobre la estabilidad macroeconómica de la que gracias a Dios hoy estamos gozando y compartir con la población sobre lo que significa, lo que es la estabilidad macroeconómica. Como usted bien decía, esto es un prerequisito realmente para que la microeconomía pueda estar relativamente bien. ¿Por qué? Porque aquí confluyen temas como los precios, presidentes. Una economía estable genera también estabilidad en los precios. Estabilidad en los precios significa el poder adquisitivo del quetzal, que el salario de los guatemaltecos pues alcance para sobrevivir, que el ingreso de los empresarios también tenga poder adquisitivo por el retorno de sus inversiones, que el Estado también a través de los ingresos tributarios estos pues también tengan ese poder de compra necesario. Esta estabilidad macroeconómica entonces significa que el guatemalteco pueda tener empleo, que la riqueza que se produce en el país propicie la generación de esos trabajos para los guatemaltecos, y es por eso la importancia. Y usted, cuando estaba en campaña, por ejemplo, en su plan de gobierno, uno de los principales fundamentos que usted proponía en materia económica era preservar a costa de lo que fuera la estabilidad macroeconómica. Y esto se ha venido logrando, se ha gestionado, se ha administrado. Esta estabilidad macroeconómica que tenemos no nos cae así del cielo, esto se trabaja y gracias a Dios hemos pasado la crisis financiera internacional, la crisis Rosenberg, la crisis del cambio climático y los efectos naturales que tuvimos, y a pesar de todo esto se aplicaron políticas que conlleva, mejor dicho, gozar de esta estabilidad, que más adelante compartiremos algunos indicadores explicados de la mejor forma en la que nosotros confirmamos esta estabilidad y cerrar el año con números bastante positivos, presidente. Gracias, Edgar. Julio, yo te molesto ahí de vez en cuando pido información, pero creo que el Banco de Guatemala es una institución que tiene una tradición fuera de serie. Es una de las instituciones más sólidas del país, tiene todo un sistema académico, profesional de evolución interna, y tú eres producto de eso. Yo creo que parte de esa estabilidad macroeconómica es la solidez institucional del banco. Gracias, señor presidente. Buenos días, audiencia nacional. En realidad el Banco de Guatemala, dentro de sus objetivos, está precisamente la de mantener la estabilidad de precios, y este es un objetivo consignado en su ley orgánica. Pero para poder alcanzar ese objetivo, el Banco Central ha trabajado, como bien lo decía, señor presidente, por muchísimos años formando a su personal, de manera que éste pueda responder a los cambios constantes que tiene la economía a nivel mundial y a los choques que se presentan y que pueden alterar
temporalmente el comportamiento de los precios, el lograr identificar si esos choques son de naturaleza transitoria o temporal, requiere que haya una experiencia bastante alta en su personal. De esa cuenta, el Banco de Guatemala ha trabajado en ese fortalecimiento, pero fundamentalmente para alcanzar los objetivos que la ley le manda. Y efectivamente el Banco de Guatemala, en coordinación con la política fiscal, porque la política macroeconómica hay que verla integral, ha logrado tener quizás históricamente un país que nunca ha cambiado de moneda, por ejemplo, como sí lo vimos en otros países de América del Sur. Para nosotros el signo monetario quetzal sigue siendo nuestra moneda, y eso significa que ha habido credibilidad y confianza en esa moneda, y eso es parte del objetivo de la política monetaria. Pero adicionalmente, si uno observa cómo ha sido el comportamiento de los déficits fiscales a lo largo de 25 o 30 años, siempre se han mantenido por debajo de 3%. La Comunidad Europea se formó poniendo un límite a todos los países que querían formar parte de la misma, fijando un 3% de déficit como máximo. Nosotros, sin formar parte de esa comunidad, por alguna serie de circunstancias hemos tenido que mantenernos con déficit incluso por debajo del 2% del PIB. Esto es bueno para la economía porque permite reducir efectos nocivos en los precios. Por supuesto, se hace necesario mejorar los ingresos tributarios para tener una política fiscal que pueda cumplir con satisfacer otras necesidades sociales. Pero en tanto no logramos tener esos ingresos, el mantener déficits fiscales es seña de una buena disciplina fiscal. Por otro lado, el tipo de cambio del quetzal se ha mantenido también relativamente estable, y este es otro precio importante que la ley nos manda a velar por su estabilidad. De esa cuenta observamos que en un periodo de 10 años, por ejemplo, el tipo de cambio en un contexto de mercado donde se define por la oferta y la demanda, es decir, por compras y ventas de divisas o de moneda extranjera en el mercado, se fija un precio, y ese precio ustedes pueden observar que a lo largo de ese periodo se ha mantenido bastante estable. Ese es otro precio macroeconómico importante. Es decir, Guatemala tiene un récord de mantener estabilidad en diferentes precios. Las tasas de interés es otro precio importante en la macroeconomía. Las tasas de interés, si ustedes recuerdan, a principios de los 90, cuando la inflación llegó a 60%, que es la inflación más alta que ha tenido Guatemala, pero que países de América del Sur o de otras economías tenían lo que se denominaba hiperinflaciones, que llegaban a 5.000%, 8.000%. Guatemala nunca lo vivió. Sin embargo, cuando la inflación llegó a ese nivel, las tasas de interés subieron, pero a partir de los finales de los 90, las tasas de interés, tanto activas y pasivas, que son las tasas que pagan los bancos a los ahorrantes, las pasivas, y las activas son las tasas que cobran por los préstamos que otorgan, se han mantenido alrededor de un 13% y un 6%. Estos son datos importantes porque muestran que ha habido estabilidad económica de largo plazo. Sí, junto con la mágica composición cultural y étnica de Guatemala, la parte económica, esa solidez de la estructura económica de Guatemala es una solidez envidiada por muchísimos países. Muchos países quisieran tener esa solidez. El pueblo de Guatemala, muy probablemente la mayoría no sabemos de que Guatemala es uno de los países de mejor paga de su deuda. Es un país responsable en su economía y es un país que cumple con los requisitos internacionales. De hecho, hemos mejorado las calificaciones con todas las instituciones calificadoras del país en términos financieros, y el único pecadito que tenemos es que no logramos subir la tasa impositiva, la tasa de responsabilidad nacional para pagar nuestros propios servicios esenciales como salud, educación y justicia. Don Ronaldo, ¿cómo traducimos todo eso para
para nuestros oyentes. Justamente, bueno, ojalá tener la respuesta fuera tan fácil. Para eso están acá hoy el presidente del Banco de Guatemala, que nos puede ilustrar también en cómo, bueno, ciertamente, y lo hablábamos antes del programa, todos estos elementos son importantes y fundamentales para que se pueda tener un desarrollo adecuado del país. Pero también pareciera que esa estabilidad se traduce en una estabilidad a veces de pobreza, a veces de falta de acceso a oportunidades, y no se refleja en que esa estabilidad se convierta en algo positivo, o no lo sentimos, pues, los guatemaltecos comunes y corrientes de la calle, porque al final de cuentas, pues, a veces hay dificultades con el empleo, con los salarios, etcétera. Y se contraponen cosas como una noticia que salió el 6 de este mes, el 1 de junio de este mes, donde se le informaba cómo los bancos aumentaron utilidades al mes de abril. Y se informa que, según la Superintendencia de Bancos, a abril, comparado con periodos anteriores, había habido un incremento del 24.3%, con ganancias, y estas ya son líquidos, ¿no?, superiores a 1,000 millones de quetzales por parte del sistema bancario. Entonces, ¿cómo se puede explicar uno como guatemalteco que tenemos estabilidad, que hay sectores a los que les va muy bien, a los bancos, al azúcar, al café, etcétera, pero a los guatemaltecos de a pie eso no rebalsa, ¿verdad? Esa es como la clave del asunto. Sí, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente el país produce riqueza. Este año, por ejemplo, estaríamos creciendo alrededor del 3%, lo que implica que sí hay esa producción de la riqueza. Y obviamente la riqueza lo produce los empresarios, el capital, los trabajadores, por ejemplo, los recursos naturales que tenemos. Pero como bien decías, esto obedece a temas estructurales, económicos de nuestro país, donde no podemos negar, en Guatemala existe un alto nivel de concentración de la riqueza. Lo podemos ver en el caso de los depósitos bancarios, por ejemplo, donde el 95% de cuentavientes tienen menos de 20,000 quetzales. Es decir, por decir algo, el 5% de cuentas tiene el 85% de montos. Eso es un reflejo de la concentración de la riqueza, viene de la época de la colonia, es un tema estructural del país. ¿Cómo se puede distribuir esa riqueza? Bueno, esa riqueza se puede distribuir a través de salarios, por un lado, y a través de una participación subsidiaria del Estado hacia aquellos más necesitados, a los menos posibilitados. ¿A través de qué? De educación, de salud. Si se le brinda educación a la población, que es un reto que se tendrá que tener el país, si no invierte el triple de lo que está invirtiendo ahorita en educación, difícilmente en el mediano y largo plazo vamos a ser más competitivos que otros países que sí están invirtiendo, por ejemplo, en educación y salud. Edgar mencionaba una palabra muy importante: competitividad. Diosito hizo que Guatemala estuviera un país geopolíticamente envidiable. Estamos a 2 horas de Houston, estamos a 2 horas de Miami, estamos a 4 horas de Los Ángeles, estamos a 2 horas y fracción de Bogotá, a 6 horas de Río de Janeiro. La posición geográfica de Guatemala le da una fortaleza, una competitividad natural. Y lo que nos falta es construir más competitividad en el interior. ¿Cómo se construye competitividad? Como tú bien decías, Edgar, con salud, con educación, con desarrollo tecnológico, con inversión en investigación, con armonía nacional. Hace unos 3 años, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, me dijo que diera Chile por estar pegadito a México y Estados Unidos estratégicamente. Entonces nos falta muchísimo invertir en el capital humano, invertir en el desarrollo humano e invertir en la persona. Yo honestamente me siento, digamos, satisfecho de que nuestro gobierno ha invertido una gran cantidad de recursos en el recurso humano. No puede haber un trabajador productivo y con competitividad si no tiene salud, si no tiene educación,